Hola a todos nuevamente. Esta es la segunda parte de la clase de enfermedades genéticas y el desarrollo. En esta parte vamos a hablar de trastornos cromosómicos y trastornos monogénicos de herencia neoclásica. Vamos a comenzar por los trastornos cromosómicos. Estos son alteraciones en el número de cromosomas o en la estructura de los mismos. Y puede deberse a fallas en la gametogénesis, en la división celular. Cuando se produce una alteración en el número de cromosomas, podemos tener un número de cromosomas que es múltiplo del número haploide normal y entonces en ese caso hablamos de euploidía. Y cuando la cantidad de cromosomas no es múltiplo de la cantidad normal, hablamos de aneuploidía. Estas alteraciones en el número de cromosomas suelen darse por una falta de separación durante la gametogenia, que va a provocar que haya gametos que tienen un cromosoma extra o gametos que tienen un cromosoma menos. Y cuando estas gametas sean fecundadas por gametas normales, van a dar origen a cigotos trisómicos, por ejemplo, que tengan un cromosoma de más, o monosómicos. La ausencia de un cromosoma autosómico, es decir, una monosomía autosómica, no suele ser compatible con la vida porque se pierde una gran cantidad de ADN. Pero cuando la monosomía es a nivel de los cromosomas sexuales, esto sí es compatible con la vida y es bastante frecuente, aunque estos individuos presentan manifestaciones clínicas bastante severas. A veces pueden darse que las mutaciones no estén en todas las células del individuo, sino que solamente en una proporción. Y que ese individuo presente células, un cierto porcentaje de células con la mutación y otro porcentaje de células normales. En ese caso hablamos de individuos que son mosaicos para esa mutación. Y dependiendo de la proporción de células mutadas, eso va a determinar las manifestaciones clínicas o fenotípicas de ese individuo. Van a determinar si son más severas o menos. Y también tenemos alteraciones a nivel de la estructura del ADN, como pueden ser de lesiones, cromosomas en anillos, inversiones, isocromosomas y translocaciones. En esta imagen tenemos representadas todas esas anormalidades a nivel de la estructura del cromosoma, como son las translocaciones, que es cuando un fragmento de un cromosoma se desprende y se une al cromosoma homólogo. Esa translocación puede ser de un extremo de los cromosomas, por ejemplo, o de un segmento muy cercano al centrómero. Entonces, en este caso, se va a producir un cromosoma largo y un cromosoma muy corto que suele perderse. A este tipo de translocación lo llamamos translocación robertsoniana. En general, los individuos que presentan este tipo de translocaciones son individuos normales porque no perdieron material genético. Bueno, en el caso de una translocación robertsoniana, ese cromosoma suele perderse, pero en general son individuos normales, pero sus gametas van a estar desbalanceadas, de manera que sus hijos probablemente manifiesten alguna alteración genética que puede ser o no compatible con la vida. Otra alteración es la formación de isocromosomas, que se da cuando el brazo de un cromosoma se pierde y otro se duplica, generando un cromosoma con dos brazos cortos o con dos brazos largos. Otra alteración son las de lesiones, cuando un fragmento se pierde de un cromosoma. ¿Sí? Y acá hay una pérdida neta de material genético. Las inversiones son cuando un fragmento del cromosoma se desprende y se vuelve a insertar en el cromosoma, pero invertido. Y esa inversión puede darse a nivel de los brazos del cromosoma, y lo llamamos inversión paracéntrica, o puede incluir al centrómero, entonces lo llamamos inversión pericéntrica. A veces la delesión se puede dar a nivel de los extremos de los cromosomas, entonces quedan los dos extremos dañados, rotos, y esos extremos se unen formando un cromosoma en anillo. Estos cromosomas en anillo generan graves anormalidades en el desarrollo, es decir, tienen graves consecuencias a nivel del fenotipo. Pero bueno, vamos a ir analizando
un poco todas estas anormalidades cromosómicas, empezando por las alteraciones en el número de cromosomas. Y el primer ejemplo que vamos a ver hoy es la trisomía 21 o síndrome de Down, ¿sí? En este caso, los individuos presentan un cromosoma 21 extra en sus células. La causa más frecuente es una falla en la separación meiótica en el óvulo, que esto se da en el 95% de los casos. Pero también puede deberse a una translocación robertsoniana, o puede haber individuos que son mosaicos también, que tienen una mezcla de células de 46 cromosomas y otras de 47. Entonces, como les mencioné anteriormente, dependiendo del porcentaje de células normales, las manifestaciones clínicas pueden ser más o menos severas. Es una de las causas más frecuentes de retraso mental en la población. Los padres de estos niños suelen ser normales, con un cariotipo normal, ¿sí? Y en este gráfico que pueden observar ahí, es un gráfico que está publicado en el Ministerio de Salud de la Nación, donde representa la prevalencia de nacimientos de niños con síndrome de Down en función de los años, y están marcados desde el 2012 hasta el 2016. Y cada curva se diferencia en un color según la edad materna. Y podemos ver que hay muchísima más prevalencia de nacimientos de niños con síndrome de Down en madres de edad avanzada, ¿sí? La curva más alta son mujeres de 40 a 44 años de edad. Y la curva siguiente, que es la celeste, corresponde a madres de entre 35 y 39 años. Esto quiere decir que la edad materna es un factor muy importante para el desarrollo de gametas anormales y aumenta la frecuencia de que esa madre tenga un niño o niña con síndrome de Down. ¿Cuáles son las características, las manifestaciones clínicas de esta patología? Bueno, retraso mental en todos los casos, tienen manifestaciones morfológicas, físicas particulares. Un cierto porcentaje de ellos va a presentar malformaciones cardíacas congénitas como comunicación interauricular, malformaciones en las válvulas, otras malformaciones en otros órganos como atresia esofágica o del intestino delgado. Estos niños tienen un mayor riesgo de desarrollar una leucemia aguda y en edades avanzadas, a partir de los 40 años, suelen desarrollar alteraciones neurológicas compatibles con enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Tienen una respuesta inmunitaria normal, lo cual los hace susceptibles a sufrir infecciones graves. ¿Sí? Más o menos el promedio de vida está alrededor de los 40 años de estos niños. Otro ejemplo de trisomía es la trisomía 18, síndrome de Edwards, que si bien comparte ciertos rasgos con el síndrome de Down, es un caso un poco más severo, ¿sí? También está relacionado con la edad materna, presenta malformaciones más graves que en el síndrome de Down, como les mencioné, y en general fallecen antes del primer año de vida, ¿sí? Estos niños presentan alteraciones en el sistema nervioso central, alteraciones faciales, esqueléticas, renales, suelen presentar riñón en herradura, trastornos digestivos. La mayoría de ellos muere en los primeros años de vida, pero hay reportado algún caso de algún niño que ha llegado a la adolescencia, pero en general es muy rara la vez que eso ocurre. Suelen presentar microcefalia, defectos oculares, dedos solapados con tendencia a tener los puños cerrados y malformaciones cardíacas. Otro ejemplo de trisomía es la trisomía 13, que es el síndrome de Patau. Este síndrome es menos frecuente que el síndrome de Down y el síndrome de Edwards y presenta malformaciones más severas que los dos anteriores. Es una de las trisomías autosómicas
viables pero con manifestaciones más severas. Hay una cierta variabilidad en sus manifestaciones, pero se caracteriza por deficiencia mental severa, malformaciones en la cara, paladar hendido, polidactilia, puede haber microcefalia, cardiopatías congénitas, malformaciones renales. Estos niños también tienen una muerte temprana. Cuando logran completar su desarrollo, suelen fallecer a los pocos días de vida. Hay algún caso de niños que han llegado a vivir hasta los 9, 10 años, pero también es muy raro. En general no logran completar el desarrollo. La mayoría de las veces la principal causa de muerte es la cardiopatía congénita. Bueno, hasta acá hablamos de trastornos en el número de cromosomas que afectan los autosomas. Vamos a hablar un poco de los trastornos que se producen cuando los cromosomas afectados son los sexuales. Es uno de los tipos de enfermedades genéticas más frecuentes porque son compatibles con la vida. Para entender un poco estos trastornos, vamos a hablar de la hipótesis de Lyon, que explica cómo funcionan o cómo se manifiestan los genes de los cromosomas sexuales. Esta hipótesis plantea que los cromosomas sexuales, los cromosomas X, van a sufrir un silenciamiento. En el caso de las mujeres, que presentan 2 copias del cromosoma X, uno de esos cromosomas va a estar silenciado. Y ese cromosoma silenciado puede ser el paterno o el materno. Y ese silenciamiento va a ocurrir al azar. Por lo tanto, las mujeres somos mosaicos de ese silenciamiento, ¿sí? Tenemos un cierto porcentaje de células que tienen silenciado el cromosoma paterno y otro porcentaje que tiene silenciado el cromosoma materno. Y cuando se produce ese silenciamiento que se produce al nivel de la gametogénesis, esa célula que silenció uno de esos alelos y esa célula se va a dividir, todas sus células hijas van a tener ese mismo cromosoma silenciado. ¿Sí? Bien. Esto indicaría por qué las mujeres y los varones tenemos la misma cantidad de genes activos, porque se considera que el cromosoma Y tiene muy pocos genes activos. Está el gen SRI, que es necesario y suficiente para determinar el fenotipo del varón, y expresan todo su cromosoma X. Y las mujeres van a expresar todo un cromosoma X y el otro va a estar silenciado. Inicialmente se creía que se silenciaba completamente. Hoy en día se sabe que hay un cierto porcentaje del 20% del cromosoma X silenciado que se va a expresar. Pero más o menos va a estar balanceada la proporción de genes que expresan tanto los varones como las mujeres. Bien, todos los trastornos asociados a los cromosomas sexuales van a compartir ciertas características. Todos van a generar un desarrollo anormal de la sexualidad y van a producir alguna anormalidad en la fertilidad, es decir, los individuos portadores de estas mutaciones suelen ser infértiles. Es muy difícil de diagnosticar en el nacimiento porque las manifestaciones suelen ser visibles en edades más avanzadas, en la adolescencia sobre todo. Y cuanto más cantidad de cromosomas X haya presente, más probabilidad de retraso mental hay. Vamos a analizar algunos de estos trastornos. Empecemos por el síndrome de Klinefelter. Es la principal causa de hipogonadismo masculino. Se da con una frecuencia de 1 cada 600 nacimientos y el genotipo más frecuente es 47XXY en el 90% de los casos, pero a veces se pueden presentar 2 o más cromosomas X o 1 o más cromosomas Y. ¿Sí? Hay variaciones.
Bueno, como les mencionaba anteriormente, características asociadas a todos los trastornos de los cromosomas sexuales, las manifestaciones se van a dar en la pubertad. Estos individuos suelen presentar piernas anormalmente largas, testículos atróficos, infertilidad y retraso mental que es infrecuente, pero también les mencioné que dependiendo de la cantidad de cromosomas X podía haber mayor probabilidad o menor probabilidad de desarrollo de retraso mental. Esta es una imagen de cómo se vería una persona que padece este síntoma. El aspecto es un aspecto eunucoide, suelen presentar ginecomastia, osteoporosis, ausencia de vello, hipoplasia testicular. También pueden presentar rasgos variables como anormalidades a nivel cardíacas, como prolapso de la válvula mitral o mayor incidencia de desarrollar diabetes de tipo 2. Esas características pueden ir variando de un individuo a otro, pero lo que sí es consistente con todos los genotipos de síndrome de Klinefelter es el hipogonadismo. Hay un cierto porcentaje de estos individuos que van a ser mosaicos, y acá se da lo que plantea la hipótesis de Lyon también, y es que todos los cromosomas X que presenten, excepto uno, van a estar silenciados, ¿sí? Al igual que ocurre con las mujeres. Entonces, si un solo cromosoma X va a estar expresándose, ¿cómo explicamos el hipogonadismo? Bueno, eso se da porque ese silenciamiento es selectivo. El gen que codifica el receptor de andrógenos contiene una repetición de nucleótidos, de trinucleótidos. Cuando esa repetición de trinucleótidos es corta, la funcionalidad de ese receptor está más aumentada. Cuanto más corta es esa repetición, mayor efecto va a generar ese receptor cuando se unan los andrógenos. En estos casos, lo que ocurre es un silenciamiento de esos genes que presentan esa secuencia de trinucleótidos cortas, y solo se van a expresar los genes que presenten una secuencia de trinucleótidos larga. Y cuanto más larga sea esa secuencia de trinucleótidos presente en el gen del receptor de andrógeno, más débil va a ser la función de este receptor. Y eso es lo que explica que estos individuos presenten hipogonadismo. Otro ejemplo es el síndrome de Turner, que es hipogonadismo en pacientes con fenotipo femenino en este caso, y se suele dar por una monosomía que puede ser completa o parcial del cromosoma X. Afecta a 1 de cada 2000 nacidas vivas, y las alteraciones que podemos encontrar son, en el 57% de los casos, ausencia completa del cromosoma X, y del 43% restante, un tercio pueden presentar alguna alteración a nivel estructural, ya sea un isocromosoma del brazo largo del cromosoma X o alguna lesión de alguna porción de los brazos del cromosoma X. Y otro porcentaje son individuos mosaicos, que dependiendo de la cantidad de células anormales que tengan, va a variar la manifestación fenotípica de la enfermedad. Estos niños suelen presentar, en los casos más graves, suelen presentar edema en el dorso de las manos y pies o en ocasiones en la nuca. Y esto se debe a la presencia de vasos linfáticos muy distendidos. Con el desarrollo del individuo, este edema empieza a desaparecer, pero el edema en la nuca va a determinar que la piel de esa zona quede distendida, y estos niños, a medida que van creciendo, presentan pliegues de piel en el cuello, lo que se llama cuello alado. Estos individuos, casi el 100%, presentan corta estatura, pueden presentar alguna malformación congénita, alguna cardiopatía congénita. En la pubertad no suelen desarrollar los caracteres sexuales secundarios, son infértiles. El síndrome de Turner es la principal causa de amenorrea primaria.
En la tabla que tienen a la derecha se pueden ver algunas de las características que presentan en cuanto a cómo se manifiestan según la frecuencia en estos individuos. Pueden presentar escoliosis, tifosis, edad ósea retrasada, cuello corto, etc. Pueden presentar mucha variabilidad de cómo expresan de cómo se expresa el genotipo este. Bien, vamos a pasar a hablar de trastornos monogénicos de herencia no clásica. En este caso tenemos trastornos que no siguen un patrón de herencia mendeliano, ¿sí? Y se clasifican en enfermedades causadas por mutaciones en repeticiones de trinucleótidos, en trastornos causados por mutaciones en los genes mitocondriales y trastornos asociados a la impronta genética y trastornos asociados al mosaicismo gonadal. Vamos a hablar en detalle de trastornos causados por mutaciones en repeticiones de trinucleótidos. En estos casos, estos trinucleótidos se pueden repetir en secuencias codificantes y no codificantes. Esos nucleótidos suelen ser predominantemente citosina y guanina. Y la expansión de estas repeticiones se suelen producir durante la ovogenia o la espermatogenia. Cuando esas repeticiones se dan en secuencias codificantes, se va a codificar para unas proteínas llamadas poliglutaminas. Estas poliglutaminas se suelen acumular en los tejidos y suelen ser neurotóxicas, de manera que los individuos que presentan esta patología van a desarrollar algún tipo de degeneración neurológica, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Huntington, que en edades más avanzadas de la vida empiezan a manifestar estas alteraciones. Y cuando la expansión ocurre en regiones no codificantes, esta mutación va a generar la pérdida de función de proteínas, como ocurre en el síndrome del X frágil y en la distrofia miotónica. Vamos a ver solamente el ejemplo del síndrome del X frágil, que se da por una expansión de repeticiones de guanina y citosina en la mayoría de los casos en una región no codificante. Se afectan múltiples sistemas y es la segunda causa genética de retraso mental tras el síndrome de Down. El síndrome del X frágil se produce porque hay una alteración citogenética en el cromosoma X que se reconoce como una discontinuidad en la tinción cuando se cultivan células en un medio rico en folato. Como se ve en la imagen de la izquierda, en la secuencia alterada no hay una tinción correcta, lo cual visualmente se reconoce como una discontinuidad. Y en esa zona se llama sitio frágil, por eso es que el síndrome se llama síndrome del X frágil. Y a su vez hay una mutación que es infrecuente en el gen del retraso mental FMR1. Los varones que presentan esta patología presentan retraso mental, cara larga, mandíbula y orejas grandes, testículos grandes en el 90% de los casos, articulaciones hiperextensibles. Las mujeres portadoras, algunas pueden presentar estas características, pueden presentar también retraso mental, pero varía mucho entre los individuos. Este tipo de patología genética tiene un patrón de herencia bastante particular. En general, lo que ocurre es que el gen FMR1, el gen del retraso mental, presenta una secuencia repetida de trinucleótidos en su región 5' no codificante. Esto es normal en el gen y esas repeticiones son de entre 5 y 55 repeticiones en condiciones normales. A veces pasa que durante la ovogenia esas repeticiones se multiplican y logran alcanzar valores más elevados, como pueden llegar hasta 200 esas repeticiones. En ese caso se habla de premutación. El individuo que presenta hasta 200 repeticiones de esos trinucleótidos en ese gen, se habla de que presenta una premutación para esta enfermedad. Con el paso de las generaciones, durante la ovogenia, estas mutaciones se pueden ir amplificando y eso va a determinar que se desarrolle la enfermedad.
Por lo tanto, la presencia de la premutación va a condicionar que con el paso de las generaciones haya mayor probabilidad de que haya individuos afectados por este aumento de las mutaciones. Los individuos que presentan esta patología suelen tener entre 200 y 4.000 repeticiones de estos trinucleótidos. Bien. Y después tenemos otros conceptos de los que ya hablamos anteriormente o mencionamos, que los voy a mencionar muy al pasar, como son la impronta genética, que es este procedimiento en el cual se silencian genes. La impronta genética ocurre porque hay metilación de las proteínas de las histonas que están junto con el ADN que determinan el silenciamiento o impiden la transcripción de esos genes. Y esa impronta genética, ese silenciamiento suele ocurrir al azar en los alelos maternos o paternos. Un ejemplo para entender la impronta genética es lo que se da en el síndrome de Prader-Willi y en el síndrome de Angelman. En estos casos hay una deleción de un fragmento de ADN del cromosoma 15. En el síndrome de Prader-Willi, esa deleción está en el cromosoma 15 paterno. Y cuando se silencia el alelo sano materno, se manifiesta esa mutación y los individuos manifiestan el síndrome de Prader-Willi. Cuando la mutación está en el mismo lugar del cromosoma 15, pero del alelo materno y el paterno sano es el que se silencia, se manifiesta el síndrome de Angelman, que tienen diferente nombre porque presentan son diferentes manifestaciones clínicas. Esto también deja en evidencia que los alelos maternos y paternos no contienen la misma información genética, porque las manifestaciones clínicas son diferentes en ambos casos, aunque el gen mutado o el fragmento mutado esté en el mismo sector del cromosoma 15. Y el mosaicismo gonadal es más o menos lo que estuvimos comentando anteriormente, es la presencia de células que presentan alguna normalidad y otras que no. Y es gonadal porque está presente esta alteración en las gametas. Entonces, los individuos que presentan gametas con alguna alteración y otras no, van a tener, dependiendo del porcentaje de alteración en esas gametas afectadas, van a tener diferente riesgo de tener hijos portadores de esa mutación. Bueno, vamos a hablar un poco de diagnóstico molecular de las enfermedades genéticas. Para hacer el diagnóstico es necesario pedirlo a pacientes que realmente necesiten pacientes que realmente presenten manifestaciones de alguna enfermedad o trastorno genético. El diagnóstico se puede hacer prenatal, por amniocentesis o por muestra de las vellosidades coriónicas, que es lo más habitual, o se puede hacer un diagnóstico postnatal por sospecha de alguna alteración de cromosomas sexuales o alteración por presencia de retraso mental, etc. Sí, lo importante es realizar estas pruebas cuando hay una sospecha bastante fuerte sobre esta alteración, ya sea porque hay un feto con malformaciones, porque hay un padre portador de alguna alteración cromosómica, una madre de edad avanzada, ¿sí? Alguna falta en el desarrollo de caracteres sexuales, etc. Y hay diferentes técnicas que nos permiten ver diferentes alteraciones. Por ejemplo, si queremos analizar el número de cromosomas porque se sospecha de alguna trisomía o monosomía, lo que se suele hacer es el cariotipo, que por la técnica de Van de Hoge se pueden visualizar los cromosomas que se ubican de a pares y se pueden detectar las trisomías o monosomías. Ahora, si la alteración que yo estoy buscando es más a nivel estructural de los cromosomas, entonces me conviene hacer otra técnica que sea más específica para ver eso, como puede ser la técnica de hibridación in situ o FISH, en donde se utiliza una sonda radioactiva que yo coloco la muestra va a ser fijada, se hibrida con esa sonda radioactiva que me va a marcar el segmento que yo estoy buscando, porque ya tengo que tener una sospecha de la enfermedad, una sospecha del gen que yo estoy buscando y que quiero ver si está alterado o no. Luego se lava y se visualiza.
Sí, es bastante eficiente. Esta técnica se usa no solamente para ver alguna alteración estructural, sino también se puede utilizar para ver trisomías o monosomías. En la imagen de la izquierda tenemos la imagen de una trisomía 21, en donde el cromosoma 21 está marcado con rojo y en verde tenemos el cromosoma 13 como control. Y en la imagen de la derecha hay una manifestación del síndrome de DiGeorge, que es una mutación en el cromosoma 22. Con verde está marcado una sonda control y con rojo el gen que está implicado en esta patología, que cuando está presente está delesionado en uno de los alelos. Y podemos ver que un cromosoma presenta las dos marcas, la del control verde y la del gen de interés en rojo, y el otro cromosoma solamente presenta las marcas del control en verde, ¿sí? Manifestando la presencia de una deleción. Ahora, si la enfermedad está dada por una alteración más puntual de un cambio en la secuencia, entonces ya me conviene hacer una secuenciación del fragmento del cual yo estoy sospechando. Secuenciadores hay muchos tipos, hay mucha variación. En general, los secuenciadores utilizan el método de Sanger, que consiste en colocar la muestra se desnaturaliza, se hibrida con primers o cebadores y con enzima ADN polimerasa que va a partir de esos primers va a empezar a secuenciar esos fragmentos de ADN que previamente fueron amplificados por PCR. Se utilizan nucleótidos marcados que luego se van a revelar por un detector y esto permite la secuenciación del fragmento que yo estoy buscando. Las secuenciaciones son muy caras, entonces conviene ya tener una sospecha del fragmento que uno quiere secuenciar. No se puede secuenciar todo el genoma, sino que se secuencia, o sea, es decir, como poder se puede, pero uno tiene que conocer la secuencia que quiere secuenciar, porque cuanto más larga es la secuencia, más costoso es el método. A veces las mutaciones o las enfermedades no involucran una sola mutación en un gen, sino múltiples mutaciones en un gen, como puede ocurrir con el cáncer de mama. Se han descrito 800 mutaciones distintas del gen BCRA. Entonces, en este caso, una secuenciación no es algo muy útil, una secuenciación por el método de Sanger, en realidad, sino que me conviene utilizar un método más eficaz para buscar muchas mutaciones al mismo tiempo, y para eso se pueden utilizar las micromatrices, que consisten en tener una placa que contiene todos los genes que están descritos para todas las mutaciones posibles que están presentes en ese gen. Eso se hibrida con la muestra y esa hibridación genera un patrón lumínico que puede ser detectado. Entonces, en la imagen podemos ver abajo el resultado normal de lo que se debería obtener y arriba el resultado del tumor, donde se ven marcados esos cuadritos que marcan la presencia de diferentes mutaciones. ¿Sí? Hay muchísimas técnicas para detectar estas anormalidades genéticas, mucha variación en los costos también. Lo importante es realizar la técnica correspondiente cuando realmente hay una sospecha importante sobre algún trastorno genético, ya que son técnicas bastante costosas. Espero que se haya entendido hasta acá. Por finalizada la clase de enfermedades genéticas y del desarrollo. Muchas gracias.